Seguimos las conversaciones con motivo de la presentación del libro No quieren que lo sepas, mi libro que ya está en la calle desde el 30 de marzo. Inspector de Hacienda Raúl Burillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de hablar contigo, Jesús. Oye, antes de nada, si en vez de llamarse Juan Carlos de Borbón se llamase Perico Pérez, ¿qué habría sido diferente ante la justicia? Porque ha quedado impune el rey emérito. Si hubiera sido Perico Pérez, ¿qué le hubiera caído? Porque de este tema hablo en el libro y es un tema muy, muy polémico, la impunidad de Juan Carlos de Borbón. Pues independientemente de que se llame Perico Pérez, si Perico Pérez fuera rey de España, jefe del Estado de España, pues sería también inviolable. Es decir, es que la cuestión fundamental de lo que ha ocurrido es que nuestro artículo 56 de la Constitución viene a decir que nuestro rey de España o reina de España, cuando la haya, será inviolable. Y la interpretación que se está haciendo a esto es una interpretación muy amplia, que quiere decir que siendo rey, es decir, siendo el jefe del Estado en España, puede cometer cualquier tipo de delito que no ocurre absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos decir que todos seamos iguales. Hay una sola persona que es completamente diferente, que es aquella que es rey de España y que está además en función de su condición de jefe del Estado español. El problema que hemos tenido es algo que no estaba previsto en la Constitución. ¿Qué es lo que pasa cuando un rey de España deja de ser jefe del Estado? Porque abdica. Esto ocurrió en el año 2014. Por lo tanto, podríamos plantearnos incluso cuando se le está juzgando o investigando de ejercicios en los que sí era rey o en los ejercicios que no era rey. Esto se ha resuelto de una manera diciendo, bueno, en los ejercicios que sí que era rey, no pasa absolutamente nada, inviolable. Y en los ejercicios en los que no era rey del 2014 en adelante, pues bueno, pues nos hemos encontrado algo verdaderamente discutible. Y es que cuando el rey, a pesar de haber reconocido la comisión, el rey emérito, a pesar de haber reconocido la comisión de un delito, porque así lo ha dicho y así ha presentado unas declaraciones complementarias, pues les han dicho pues que, oye, que no pasaba absolutamente nada porque lo había hecho de una manera espontánea, sin que nadie le dijera nada y demostrando su buena voluntad. Por lo tanto, por un motivo o por otro, este Perico de los Palotes, si fuera rey, se libraría exactamente igual que don Juan Carlos de Borbón. Si Ahora bien, fuera, si fuera rey, pero si no lo no, fuera, el resto, Jesús y Raúl, no nos libramos de esta. ya. Claro, ¿hasta qué punto esta impunidad, porque ha quedado impune, da un mal ejemplo? Es decir, hubo un momento en el que incluso hablo en el libro de que alguien de la agencia tributaria llegó a decir, esto de Hacienda somos todos es solo un eslogan publicitario. Es decir, es demoledor también para la ciudadanía. Aquí en este país hemos visto cómo a la gente se le subían impuestos, cómo había amnistías fiscales o al mismo tiempo hay perdones para figuras muy poderosas que no pasan por caja. Claro, pero es que este es un perdón absoluto, esto es una falta absoluta de inimputabilidad. Los técnicos de esta materia, los penalistas, discuten si estamos ante una exención o ante una inimputabilidad. Los ciudadanos normales lo que tenemos que entender es que hay personas que están por encima del bien y del mal en este caso y que por lo tanto les da igual lo que hagan porque van a seguir en el ejercicio de su función. Esto hay que replanteárselo porque evidentemente cuando estamos hablando en el tema que a mí me toca de impuestos, podemos pensar que es un mal ejemplo, ¿no? Es decir, que la persona que está por encima de todos en este escalafón jerárquico decida que puede no presentar sus declaraciones como cualquier español, no tributar como cualquier español, española, y que no pasa absolutamente nada, pues es un mal ejemplo. Mal ejemplo sería también para los ciudadanos tener este patrón de comportamiento y este modelo. Aquellas personas como unos reyes que no tienen absolutamente de todo, que no les falta absolutamente de nada y que por lo tanto se pueden permitir el lujo de ser absolutamente insolidarios, no pueden ser un ejemplo, para nada, para nada.
Por lo tanto, su comportamiento tampoco lo tiene que ser. Ujú. A mí me da igual lo que hagan estas personas, porque yo sé lo que supone contribuir, sostener los gastos públicos, porque las clases medias, al final, vamos a recibir mucho más de lo que damos. Por lo tanto, a mí lo que haga un rey emérito o no emérito con sus tributos me da igual. Lo que sí que tiene que ser un ejemplo es el comportamiento de la Fiscalía, de los jueces, de la Administración tributaria, que con ellos sí que nos tienen que dar ejemplo de que cuando alguien, especialmente en su condición, no cumple, actúan y reaccionan. Y eso es lo que nos han dado el ejemplo de que no ha sido así, desgraciadamente. Y por lo Bueno, tanto, digamos, inspector, que nos puede dar igual lo que hagan con el dinero si es un dinero particular. Es decir, el dinero que es de todos, el dinero que se pone en la institución, no debe darnos igual. Es decir, eso hay que lo que fiscalizarlo muy bien. quiero decir que efectivamente no me da igual, porque los impuestos contribuyen a sostener los gastos públicos y más en una situación como esta, ¿no? Lo que quiero decir es que su modelo ético y de comportamiento me da igual. Yo sé lo importante que es su aportación, la de todos los españoles para sostener pues, un Estado, ¿no? Un Estado además con necesidades. Yo lo que quiero decir es que me fijo más no en su comportamiento ético, sino cómo funciona una democracia cuando permitimos esto. Y esto es lo que me parece verdaderamente triste, que España sea un país democrático y consienta que su jefe del Estado pueda hacer cualquier cosa sin que ocurra absolutamente nada, ¿no? Y la reforma constitucional me parece, después de lo que hemos vivido, ¿no? Porque podemos decir, mira, al final este señor se ha escapado, pero oye, nadie nos dice que no va a volver a ocurrir algo semejante. Mira, cuando se estaba discutiendo la Constitución y se hablaba de este artículo, y así viene en la página web del Congreso, y se recuerda en la página web del Congreso, discutían y decían, ¿es posible que tengamos un rey que cometa un delito y no le pase absolutamente nada? Y entonces uno de los diputados constituyentes vino a decir, no, eso no pasará nunca jamás, porque si un rey cometiera un delito, sería un descrédito tan grande para la monarquía que dejaría de existir. ¿Ha ocurrido? Y ahí estamos. Ya. Claro, porque en la línea de lo que venía a decir el inspector Raúl Burillo, efectivamente hay quien está diciendo, no, Juan Carlos I debería dar una explicación, pedir perdón. Hay gente que dice, a mí no me importa que dé ninguna explicación, incluso porque no le creo, porque ya ha mentido, o que pida perdón. Eso, si quiere, si cree que lo haga en misa o en el confesor. Lo importante es que cumpla, ¿verdad? Que cumpla y que cumpliera como todo hijo de vecino, más allá de sus temas éticos y de si pide perdón o da explicaciones, que eso, en fin, a mí me parece que es consuelo de tontos. Por cierto, inspector Raúl Burillo, ¿hay nombramientos a dedo en la administración? ¿Hay incluso inspectores que son apartados de importantes investigaciones? ¿Hay libres de asignaciones que de alguna forma en la administración pueden proteger a los poderosos? Bueno, la administración, independientemente de que gobierne un partido o gobierne otro, es imparcial. Tiene que actuar con independencia. La ley y los reglamentos marcan su forma de actuar. No hay nadie que deba pensar que porque ahora gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne Podemos o gobierne Vox, la administración tiene que cambiar. La administración está sujeta por la ley, por los reglamentos y por un comportamiento de imparcialidad en sus actuaciones. Por lo tanto, esto es lo que debemos esperar, que cuando cualquier miembro de una administración está trabajando en sus propios expedientes o está ayudando a un juez a investigar en su forma de auxilio judicial, pues va a actuar independientemente del gobierno que le toque en cada momento, pues con esa imparcialidad que se espera de él. Desgraciadamente no siempre ocurre así. ¿Por qué? Pues porque, como tú bien dices, Jesús, hay nombramientos que actúan muchas veces de una especie de comisarios políticos que van imponiendo sus criterios, que van imponiendo una forma de actuar, que van imponiendo de alguna manera las resoluciones. Hay administraciones que son más proclives que unas que otras a que esto ocurra. Muchas veces nos damos cuenta que esas administraciones de ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, pues están muy tensionadas por la cercanía del poder político. Y es lo que debemos intentar los funcionarios, que independientemente de quién esté al frente, pues actuemos con esa imparcialidad que nos corresponde. Y por lo tanto, la respuesta es sí. Es decir, nos vamos a encontrar con nombramientos a dedo de muchas veces
personas que no forman parte de la función pública, que están puestos a dedo y que vienen de los partidos políticos. En determinadas comunidades autónomas es hasta vergonzoso, ¿no? Directores generales que no son funcionarios públicos y que están puestos a dedos por el partido, ¿no? Y que vienen a hacer una gestión para su partido político. Y eso es lo que verdaderamente los funcionarios tendríamos que denunciar, ¿no? Esa parcialidad inconstitucional de la administración cuando actúa al servicio, tomando decisiones al servicio del partido político de turno. Y la Constitución lo dice muy claramente, es decir, aquí la administración debe funcionar con la imparcialidad, independencia, objetividad que le corresponde al que simplemente cumple la ley y los reglamentos aprobados. Este tipo de cosas las cuento en No quieren que lo sepas. Es un libro que tiene una vocación de denuncia, pero además tiene una vocación de la línea de lo que estamos hablando, es decir, de mejorar en democracia, de que este tipo de cosas no ocurran. Por eso creo que el libro es tan interesante. ¿Hasta qué punto el clientelismo, inspector Raúl Burillo, es, como a mí me gusta decir, una especie de colesterol que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad? Ese clientelismo que lleva, estamos viendo, ¿no? Nombramientos de libre designación, o gente que es apartada por decisión arbitraria. Pero también lo estamos viendo, por ejemplo, estos días lo que estamos conociendo de los comisionistas de lo peor de la pandemia, mientras morían nuestros ancianos, cómo pegaban auténticos pelotazos de millones de euros sin prácticamente hacer nada, se lucraban. Y esto también ocurre en la administración, estos tratos de favor, estos buitres, hay que decirlo así. ¿Podría haber más casos de este tipo por los manejos que vemos clientelares de favoritismos que hay con la administración? ¿Podemos conocer algún caso más? Sin entrar en temas o de mascarillas o de no sé qué, porque no deja de ser algo puntual que ahora tenemos y no deja de ser más que una de las muestras de cómo puede llevarse el dinero público a fondos y a bolsillos privados, ¿no? La cuestión está fundamentalmente en que durante todos estos años de escándalo de la corrupción, estos últimos años que tanto hemos hablado, parece que se han hecho muchas cosas para acabar con ello, pero se ha hecho muy poco. Es decir, yo siempre digo que el mejor avance contra la corrupción que ha tenido este país es ser pobres, es decir, estar en una situación de crisis económica. ¿Por qué? Porque no ha habido posibilidad de desviar esos fondos como se hacía antes. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ahora llega el dinero y se ha utilizado pues para, en principio, el bien común, ¿no? El comprar determinados productos que eran necesarios. En procedimientos muchas veces sin garantías, aprovechando la situación de emergencia, no aprovechándola, siendo así, es decir, existía, pues bueno, muchas administraciones, y fíjate que digo administraciones, han encontrado la posibilidad de, bueno, de montar sus propios sistemas para tal vez desviar el dinero. Porque claro, tú puedes decir, le están estafando. Y entonces tú haces recaer la mirada en el estafador y se ha comprado coches y ha hecho tal cosa y qué malos son, qué cara más dura tiene, ¿no? Pero lo que verdaderamente tenemos que investigar es si la administración se ha dejado estafar. Es decir, si esto forma parte de un mecanismo para que un dinero público vaya de forma consciente a un bolsillo privado. Porque las cosas, no hay gente muy lista y gente muy tonta. La administración no es tonta, no te engañan tan fácilmente. No sé si has escogido a la persona adecuada, no sé por qué has escogido a esta cuando tal vez no era la persona adecuada, no tenía ninguna experiencia en el sector. Hay demasiados indicadores que hacen pensar que las casualidades solo pasa cuando te toca la Lotería Nacional. Eso sí que es una casualidad. Pero cuando de forma repetida lo que nos estamos encontrando es que los argumentos para desviar la atención de la administración que lo permite con el malo que tenemos que se aprovecha de la situación, siempre se está fundamentando en esto, en circunstancias. No, mira, perdona, tú sabías cuál era el precio, incluso muy elevado de determinados. No puedes estar pagando el doble o el triple. No puedes elegir a una empresa que no te corresponde. No puedes hacer determinadas cosas. ¿Por qué lo has hecho? Y ahí está, es decir, no dejan de ser más que casi anécdotas dentro del amplio espectro de posibilidades que tienen las administraciones cuando saben que tienen mucho dinero y que de este dinero pueden sacar tajada los tuyos, los que se acercan a ti. ¿Por qué llamas a alguien a decirle tengo un negocio? ¿Por qué no llamas a alguien del barrio de San José de Zaragoza
o de cualquier otro que puedan pensar los que nos están escuchando y les dice, tengo un negocio para ti. No, es que al final son siempre las mismas personas, ¿no? Y como digo, las casualidades solo ocurren cuando nos tocan la lotería, ¿no? En fin, hablábamos de clientelismo, también se podría hablar de capitalismo de amiguetes. Bueno, esta no quieren que lo sepas, un libro además a presentar el día 21 de abril en Zaragoza, Diputación de Zaragoza, con Raúl Murillo, entre otros. Un libro que nos permite contar asuntos delicados sobre los poderosos, igual que hemos hecho en otras televisiones, Raúl, y aquí esto no nos lo van a cortar, esto la gente lo puede ver y valorar, igual que el libro, no quieren que lo sepa, Raúl. Un libro muy bueno, por cierto. Está mal que te lo Gracias, diga, ¿no? gracias. Pero un libro que hay que leer, porque apuntas y vas tocando muchos temas de interés, por supuesto, y que explican por qué ocurren las cosas que aquí estamos dando pinceladas, pero desde luego el leerlo te da más que esas pinceladas, te da ya el trazo grueso y el trazo fino de por qué ocurren las cosas, ¿no? Es ir ahí al nervio de lo que ocurre en la muela si es que tiene alguna caries, para que alguien, pues hombre, igual tome nota e intente por lo menos empastarla. Bueno, habrá muchas explicaciones, muchos temas que cada uno querrá dar, pero ahí está la reflexión de por qué ocurren y han ocurrido algunas cosas, efectivamente. Raúl Murillo, inspector de Hacienda, muchísimas gracias por compartir este rato y dicho queda, que la gente tome nota. Tenemos ganas de verte. Un abrazo muy Nos fuerte. veremos, gracias, gracias amigo.